Muy bien, damos inicio. La última clase hablábamos de las leyes constitutivas de 1836. Estas leyes también se les conoce como las leyes centralistas. Hablábamos que fueron promulgadas por Antonio López de Santana y que dentro de lo que establecían era la ratificación de la independencia nacional, concentraban el poder en un centro estatal cuya sede era la Ciudad de México. Había una protección excesiva del clero católico, los estados perdían la autonomía y se volvían totalmente dependientes del gobierno central. El gobierno también adoptaba una organización del tipo dictatorial. Además, había una atribución o se tenía la concepción de que la catástrofe nacional era culpa de los federalistas. Hubo un desmesurado derecho del veto al Ejecutivo, se desconocieron los pueblos indígenas, se estableció la pena de muerte y el ordenamiento civil fue considerado despótico y hasta en cierto momento militar. Se estableció y estandarizó la intolerancia religiosa y hubo restricciones a la libertad de expresión e imprenta. Ahora, esta fue la división política que emanó de esos ordenamientos, la división política de la República Centralista de 1836. Como podemos ver, se dividió en departamentos. Muchos de ellos siguen una organización política similar a la división política que tenemos hoy. Sin embargo, todo esto dependía de la Ciudad de México. Ahora, avanzamos y en el año de 1835 encontramos la llamada Declaración del Pueblo de Texas. En noviembre de 1835, depuesto el sistema militar de parte de las fuerzas de Santana, que derrocaron la Federación, Texas, que estaba poblado en gran mayoría por colonos estadounidenses, y ante un sistema centralista que vulneraba la autonomía que ya gozaba, decide que tiene el derecho de hacerle la guerra a México. Asimismo, ofrecía ayuda a los entes de la Confederación que tomasen las armas y se declaraba libre y sin lazo moral o cultural con la nación mexicana. Ahora, un poco de contexto, jóvenes. Desde la colonia española, el problema de las tierras del norte del país fue la ausencia de población. No había la suficiente cantidad de ciudades en el norte como para garantizar el mantenimiento de las fronteras. Lo que hacía la corona española era la constitución de destacamentos en el norte del país. Por su parte, los misioneros intentaban establecer misiones con las que tenían la intención de lograr en determinado momento de que los habitantes fueran civilizándose poco a poco. Sin embargo, esto estaba lejos de ocurrir, porque las tribus indígenas del norte del país eran muy agresivas. Y entonces, lejos de incentivar la población del norte, esto se convertía en un pretexto para permanecer en las tierras al sur de la frontera. Sin embargo, para los estadounidenses, quienes estaban convencidos de la teoría del destino manifiesto o de la doctrina del destino manifiesto, que era la ideología que se fundaba en que el pueblo de Estados Unidos estaba destinado por la gracia de Dios a expandirse hasta
hasta el otro lado del continente, pues vieron aquí una oportunidad perfecta, comenzando a establecer colonias estadounidenses dentro del territorio nacional. Para este año de 1835, háganse cuenta que se reúnen en un lugar cercano a Estados Unidos todos los colonos de origen norteamericano. Hacen una convención y dicen que Texas es independiente, sin haber hecho un referendo o sin haber tomado en cuenta a la demás población. Ellos mismos hacen su declaración y firman, de tal manera que todos los que firman la Declaración del Pueblo de Texas tienen apellidos ingleses y nombres en inglés. Sin embargo, para poder mantener algo de legitimidad, el documento se escribe en español. Este documento sería el primer antecedente de la tensión con el territorio de Texas y la serie de sucesos que devendrían en la explosión o en la declaración de la guerra entre México y Estados Unidos. Posteriormente, en 1836, este es un documento, no es constitución, sin embargo, tiene que ver con nuestra concepción como país. El mal llamado Tratado de Velasco es un documento derivado de la Batalla de San Jacinto. La Batalla de San Jacinto fue una batalla que se libra a orillas del río San Jacinto, pero después de que el ejército mexicano hubiera tomado la misión de El Álamo y hubiera ejecutado a todos los rebeldes tejanos que se encontraban ahí. Santana decide emprender la marcha hacia el río San Jacinto y comete el error de dividir su ejército en 3 grupos, lo que ocasionó que al momento de que el ejército tejano llegara al encuentro de el ejército mexicano comandado por Santana, se encontraban en una gran desventaja. Santana es hecho prisionero y le ofrecen un trato. Básicamente los norteamericanos le dicen, no te vamos a matar, no te vamos a hacer daño, pero tienes que firmarnos este papelito, que es el documento que podemos ver ahí en el marco, en el cual un presidente cautivo, bajo amenaza, es obligado a firmar una supuesta independencia de territorio nacional. Asimismo, obligan a Santana a firmar una serie de partes de guerra que ordenarían al ejército mexicano retirarse hasta las fronteras del río Bravo. Este es un primer antecedente que nos da a entender qué es lo que estaba buscando Estados Unidos con la independencia de Texas. Tras la derrota del ejército mexicano y básicamente desmoralizados, se adoptan las bases del ejército de Tacubaya de 1841. Marcaron el principio del fin del centralismo. Ante la pérdida de Texas y el desmoronamiento económico y social y los levantamientos de los federalistas que eran cada vez más frecuentes, hace que Santana disuelva el poder legislativo y disuelve el poder ejecutivo. Recordemos que él era el presidente del supremo poder conservador y convoca a un nuevo Congreso Constituyente. Las bases de organización las bases de organización política de la República Mexicana de 1843 fueron
el resultado de un movimiento de reacción, es decir, en palabras coloquiales, de movimientos desesperados o patadas de ahogado del centralismo ante su inminente caída. Si bien es cierto que se convocó un congreso, este sería dominado por los centralistas, quienes con este documento simplemente estaban reformando las 7 leyes centralistas. Se eliminó el supremo poder conservador, pero se reforzaban las facultades del poder ejecutivo, perdón, haciéndolo un poder abrumador y dictatorial. El Plan de la Ciudadela de 1846 se da durante la presidencia centralista de Manuel Paredes y Arrillaga. Se fortaleció el movimiento federalista debido al gran desprestigio que tenían los gobiernos centralistas. El movimiento federalista presidido por Juan Álvarez, al que después paradójicamente se uniría el propio Santana, proclaman este plan, que tenía como único objetivo que los centralistas fueran derrocados. Sin embargo, en 1846, este plan sería modificado y mientras los centralistas se rendían y huían, Estados Unidos invadía territorio nacional. A través de este documento, los federalistas llamaban al pueblo a las armas para defender la república y la soberanía de la nación ante el invasor norteamericano. La invasión norteamericana sería un conflicto que duraría de 1846 a 1847 y como consecuencia traería ruina económica, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, la destrucción casi total del ejército regular mexicano y secuelas históricas y políticas que no sería fácil subsanar y que persistirían más allá de la terminación de este conflicto. Posteriormente tenemos el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Es un documento que restauraba el federalismo en México, eliminando la organización política y gubernativa de las 7 leyes de 1836. Es en cierto sentido un documento que funda la Tercera República Mexicana, aunque en esencia es la reiteración del acta fundacional de la Primera República, es decir, del acta de 1824. Como ciertas curiosidades, esta constitución fue promulgada en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo, establecía la soberanía popular, señalaba al federalismo como organización política y una república popular y representativa, otorgaba el derecho al voto y establecía un Congreso bicameral, es decir, 2 cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Posteriormente tenemos las bases para la administración de la República hasta la promulgación de la Constitución. Este es de 1853, promulgadas por Antonio López de Santana, de nuevo, bajo el título de Benemérito de la Nación. Durante su administración se hizo llamar también Alteza Serenísima. Dirigió dictatorialmente el país, se hizo con el mando del Partido Conservador y extendió indefinidamente su mandato para intentar legitimar su posición. Ahora, promulgó las bases de administración provisional de una constitución que jamás se redactaría. Es decir, deja sin efecto el anterior documento que vimos para promulgar estas bases en las que supuestamente se convocaría a un nuevo constituyente, cosa que nunca ocurriría. Se introduce la resolución de los asuntos agrarios como parte del gobierno y también crearía la Procuraduría Nacional, que es un antecedente de la Procuraduría o Fiscalías de la República en materia de impartición de justicia.
El Plan de Ayutla de 1854 fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, con el objetivo de dar fin a la dictadura de Antonio López de Santana. En este manifiesto se acusaba al dictador de incompetente, oportunista y culpable de la situación del país. Formaba o llamaba a formar el ejército liberal y proponía al triunfo del movimiento una convocatoria a un Congreso Constituyente para dotar al país de una nueva constitución. Derivado de esto y del triunfo de los federalistas, se promulgaría el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856. Este documento tuvo vigencia durante el tiempo que el constituyente se mantuvo elaborando. ¿Qué establecía? Garantías individuales, garantías como libertad, propiedad, igualdad, libertad de trabajo y de residencia. Establecía también el principio de la soberanía popular. También convocaba a una república federal. Establecía la división del poder público en ejecutivo, legislativo y judicial. También establecía un ejecutivo con facultades excesivas. Introdujo la restricción a los extranjeros de intervenir en política o en asuntos de la Iglesia. Pero al mismo tiempo abrió la posibilidad a extranjeros de naturalizarse como mexicanos. Posteriormente sería promulgada la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Esta constitución fue de corte liberal, redactada por el constituyente de 1857. ¿Qué fue lo que aportó este texto? Garantías individuales, básicamente las mismas que establecía el Estatuto Orgánico. Libertad, propiedad, igualdad, libertad de trabajo y de residencia. Sin embargo, también estableció la libertad de expresión, de reunión, la libertad de asamblea y de prensa, así como la libertad de portar armas. Reafirmó la abolición de la esclavitud y prohibió el arresto injustificado por deudas de naturaleza civil. También establecía la libertad de tránsito y la prohibición de aduanas internas. Asimismo, prohibía los títulos de nobleza y los honores hereditarios. También establecía la enseñanza laica y gratuita como una obligación del Estado. Suprimió el fuero eclesiástico. Ordenó la enajenación de bienes eclesiásticos. Prohibió a la Iglesia cobrar por bautismos, matrimonios y defunciones. También prohibió los castigos corporales y los azotes. Estableció serias restricciones a la pena de muerte. Reafirmó la soberanía popular. Introdujo los principios de la propiedad privada y la inviolabilidad de la Constitución, es decir, el principio de la supremacía constitucional. Sin embargo, la Constitución del 57 provocaría otro evento bélico en territorio mexicano, y esta fue la intervención francesa, que fue básicamente orquestada por el emperador de Francia, Napoleón III, quien, haciendo uso de artimañas, convencería y engañaría a Maximiliano de Habsburgo para hacerle creer que el pueblo de México lo había electo a él para depositar sobre él una corona imperial. Benito Juárez era en ese momento el presidente de la República y fue quien tuvo que hacer frente a esta crisis de intervención extranjera, en donde se estuvo muy cerca de destruir la República, debido a que el ejército mexicano, si bien es cierto, venció en la batalla de Puebla del 5 de mayo, cuando el ejército francés regular llegó, fue imparable.
al punto de que el ejército mexicano fue derrotado y el gobierno republicano fue obligado a huir al norte del país. Acto seguido, Puebla, México, Veracruz y otros estados de la República se rendirían ante la llegada de las tropas francesas y de Maximiliano de Habsburgo, dando así la posibilidad de la instauración del Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, a diferencia de lo que se nos ha dicho, las intenciones de Maximiliano no eran las de dañar o saquear al país. Y eso nosotros lo podemos ver o podemos atestiguarlo en el documento provisional que promulgó, en donde se pueden ver cuáles eran sus visiones de Estado y de gobierno. Para mala suerte de los conservadores, Maximiliano resultó ser un gobernante excesivamente liberal. Lejos de tirar las reformas liberales hechas por Benito Juárez, reafirmó esas leyes, reafirmó las enajenaciones de los bienes eclesiásticos, reafirmó los límites impuestos a la Iglesia en la Constitución del 57, reafirmó la libertad de prensa, de reunión y de expresión. Asimismo, prohibió a la Iglesia cobrar a la gente por la impartición de sacramentos. Estableció el control civil sobre los matrimonios, bautizos, defunciones y despojó a la Iglesia de la administración de los cementerios. A nosotros siempre nos han dicho que fue Benito Juárez y Lerdo de Tejada los que establecieron el registro civil y que despojaban a la Iglesia de estas atribuciones. Sin embargo, Maximiliano de Habsburgo, a través del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, ya había establecido que, de preservarse de su gobierno, el control civil de los matrimonios, los bautizos y las defunciones que antes controlaba la Iglesia serían puramente facultad del Estado. También estableció una monarquía moderada con base en una futura constitución que nunca vería la luz debido a que las tropas republicanas, con apoyo de los Estados Unidos, pronto caminarían sobre la Ciudad de México y obligarían al Imperio Mexicano a resguardarse en Querétaro, para posteriormente ser derrotados y Maximiliano de Habsburgo fusilado. Y estamos a punto de llegar al fin de la primera sesión, por lo que yo les pediría que estemos atentos al nuevo enlace que se va a publicar para que ya terminemos de ver los antecedentes constitucionales del país. Como hemos visto, ahora estamos en la época de la Guerra de Reforma e inclusive vimos un poco de lo que fue la ocupación francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, que para desgracia de los conservadores resultó ser igual o un poco más liberal que el mismo Juárez. A continuación, en la reanudación de la clase, seguiremos viendo los antecedentes constitucionales que pusieron base para los principios que nos rigen actualmente. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos en breve y los espero.